Seguimos con el licenciado Armando Robles Liberato. Él mismo tiene un máster en Data Science y Big Data. Ha trabajado con varias organizaciones comerciales para mejorar la infraestructura de datos y desarrollar estrategias de mercado. Se especializa en la construcción de modelos de inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones en un mundo basado en datos. Es vicepresidente de la Sociedad Dominicana en Ciencia de Datos, Big Data DO. Ganador del primer lugar en la competencia Datathon Cajamar en España 2020. Nos mostrará cómo se leen, obtienen y utilizan los datos de imágenes geoespaciales en las empresas en el mundo real. Adelante, hermano. Uno, dos, muy bien. ¿Me escuchan allá atrás? Perfecto. Bien, quería preguntarles al principio, ¿quién acá no ha utilizado imágenes satelitales? Ok, nunca han abierto Google Maps y he dado la ahí. Aunque sea para entretenimiento, las imágenes satelitales están usándose para muchas cosas. De hecho, Google Earth está en computadora, en el celular y hasta en cascos VR como un videojuego. Entonces, estamos todos inmersos en data que proviene de datos satelitales. Y no solamente Google, sino hay muchas compañías que están en este negocio de las imágenes satelitales. Tenemos la NASA con muchísimos satélites, tenemos Google Earth Engine, donde pueden sacar imágenes de Google Earth a través de programación, ya como un API o hacer timelapse de manera programática o todo eso. Tenemos el proyecto Copernicus, que es parte de la ESA, el European Space Association, o sea, la Unión Europea está en esto también. Tenemos Rapid Eye, que es de Alemania, es una constelación de satélites que están pasando diariamente a través de todo el globo. Y tenemos Gaofen, también China está en esto, con el sistema chino de observación geográfica. Entonces, ellos también tienen unas constelaciones de satélites, no sabemos cuántas, pero que pasan frecuentemente a través de toda superficie terrestre. Entonces, este tema es bien profundo y quería advertirles que puede que sea un poco técnico también. No voy a entrar en parte de programación, pero sí quisiera decirles que presten mucha atención, porque acá tenemos las imágenes de satélite que están libres a todo público, tenemos Google Earth, tenemos Remote Sensing, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Spectral Bands, Very High Resolution Satellites, tenemos cambio de vegetación, aerosoles atmosféricos, tenemos un sinnúmero de cosas que parecen muy no básicas, al contrario, pero lo vamos a ir profundizando y viendo a lo largo de todo esto. Espero que lo entiendan y si no, las preguntas al final. Muy bien. Entonces, lo primero es, toda esta rama está regida por una rama de la ciencia que es llamada Remote Sensing. Remote Sensing es el proceso de detectar y monitorear las características físicas de una zona al medirla a distancia, desde lejos, su radiación reflejada y emitida. Básicamente, la luz es un tipo de radiación. Y la luz que nosotros vemos es una franja muy pequeña de toda la radiación que hay. Esta radiación o la emiten las cosas, por ejemplo, las cosas calientes, naturalmente emiten radiación infrarroja, por eso podemos verlas con cámaras infrarrojas, aunque esté totalmente oscura la habitación, o pueden reflejarla, como es lo que vemos a través de la luz del sol, que se refleja en todos nosotros, y ahí entonces llega a nuestros ojos y lo podemos ver. Esto no solamente se hace con satélites, el Remote Sensing también se aplica a aeronaves y drones. Es decir, si quieres hacer algún estudio, no necesitas utilizar una imagen de satélite per se, pudieras hacer un análisis con mucha mayor resolución con una aeronave o con tu mismo dron. Y aquí quería hacerles la anécdota de cómo yo entré a esto del Remote Sensing. Durante la competencia Cajamar, que cuando me presentaron
les comentaron, esta competencia consistía en hacer un algoritmo que, basado en información de una imagen satelital, te dijera qué hay, qué tipo de terreno o de qué uso se daba a ese terreno, que hay en cierto punto. Básicamente te daban varias categorías. Puede ser terreno industrial, agricultura, comercial, viviendas, calles, etc. Entonces, en ese punto, ¿qué hay? Y durante la competencia, pues le preguntamos a uno de nuestros profesores de la maestría, anécdota o la enseñanza acá es, háganse amigos de sus profesores que le van a ayudar muchísimo. Al final terminamos ganando esta competencia. Él nos dijo, pero eso tiene que ver mucho con el remote sensing. La competencia en ningún lugar nos decía que era de remote sensing. Y nosotros pues empezamos a adentrarnos, empezamos a leer unos cuantos papers sobre esto y lo encontramos bien interesante. De tal manera que al salir de acá vamos a darle un folleto de unas 300 páginas sobre todo lo que encontramos. Mentira, pero no es porque no quiera. No es porque no quiera. Bien, entonces acá tenemos el espectro de radiación. Y esto es lo que miden las imágenes de satélite, las cámaras que tienen cada satélite. Al inicio tenemos rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, y luego en esta franjita es que tenemos toda la luz visible nuestra. Después de eso tenemos infrarrojo, ondas de radio, de radar, de televisión, de FM, de AM, y esto lo utilizamos muchísimo para comunicarnos, pero también se pueden ver a través de equipamiento para ver eso. De hecho, y aquí tenemos una imagen con distintos satélites, digamos que cada capa es un satélite. Aquí tenemos el Sentinel-2, el Landsat 8, el Landsat 7, el Aster, el MODIS. Todos estos satélites tienen equipamiento distinto para ver distintas partes de ese espectro. La parte visible es esta partecita. Después de esto tenemos los infrarrojos, y distintas partes del espectro visible. Cada parte de este espectro se llama una banda. Y cuando tú descargas una imagen de satélite, no te sale, te puede salir a color, te puede salir a blanco y negro, pero te salen en distintas bandas. Y a cada banda tú le puedes asignar un color que podamos ver nosotros, por ejemplo. Bien. Los satélites que recorren el mundo tienen diferente resolución dependiendo de qué año se fueron lanzando. Tenemos satélites desde los años 50 viendo desde el espacio todo, hasta hoy en día que tenemos satélites de muy alta resolución. Digamos que uno de los satélites más populares hoy en día, donde toda la data que recoge está abierta al público y recorre una amplia parte, frecuentemente, del mundo, es el Sentinel-2. Y de hecho fue el que utilizamos durante nuestra competencia. El Sentinel, de hecho nuestro equipo se llamaba Sentinel Admins, tiene 3 cámaras, una con una resolución de 10 metros por píxel, otra de 20 y otra de 60. Dependiendo de qué tanto detalle tú quieras ver en cada banda, pues puedes tener una resolución u otra. Por ejemplo, en las bandas ultravioletas, donde nos interesa ver aerosoles y gases que van saliendo de la Tierra, no necesitamos tanta resolución como para poder ver en la banda visible un edificio que nos interese. Entonces, ese tipo de bandas usualmente tienen una menor resolución, pero también tienen un equipamiento más especializado y más costoso. Otros satélites de muy alta resolución pueden llegar a tener una resolución espacial de 2 metros por píxel o hasta los últimos de 30 centímetros por píxel. Para los que no estén familiarizados con esa longitud, es alrededor de un cuadradito de esos. Lo acabo de medir con mi pie. Entonces, ¿para qué se utilizan las imágenes de satélite hoy en día? Aparte de Google Maps, pues tenemos muchísimas otras. Vamos a ver si puedo poner acá el video.
Bien. Pues hemos visto que tienen muchísimas cosas, vieron cómo las cosas cambian de color y esto es a través de una combinación de las bandas que hemos visto. Esas bandas pueden ser la luz visible y al combinarlas las tres en los colores correspondientes pues podemos ver cómo lo veríamos desde el espacio nosotros. Como pueden ser una combinación, ni siquiera tiene que ser una combinación lineal, puede haber algún algoritmo que utilice muchas bandas para detectar algo específicamente. Por ejemplo, si nos interesa conocer qué área está cubierta por bosque, pues pudiéramos decir, ok, podemos usar el verde para decir las plantas son verdes, pues esto está cubierto por bosque. O podemos usar la absorción infrarroja, pues las plantas absorben esta luz infrarroja para hacer energía. Y combinando eso, pues podemos tener una mejor aproximación de qué área es que está cubierta por bosque. Otros usos que podemos sacarle, como aparte de lo que vimos acá, y uno que me dio mucha curiosidad, fue este de hacer un censo de los pingüinos que hay en la Antártida actualmente. Sabemos que el calentamiento global está reduciendo los espacios que tienen estos pingüinos, las áreas que tienen para pescar, para alimentarse y todo esto. Entonces, no sé si sabían, pero hay gente a la que les pagan por contar pingüinos. Básicamente, y es un trabajo bien honorable, no es por decir que no sea, pero básicamente antes lo que se hacía era, mandábamos gente para allá, hacíamos nuestros refugios y pasaban todo el día contando pingüinos. O sea, para sacar un censo, para sacar estadísticas, para conocer qué estaba pasando con ellos. Hoy en día pues, podemos utilizar satélites de muy alta resolución para ver estos pingüinos. Como son 30 centímetros, un pingüino y su sombra pues, pueden verse desde el espacio. Y de ahí entonces descubrimos muchísimas colonias que nunca habíamos visto. La Antártida es gigantesca. Y podemos contar más precisamente la cantidad que sí que había. Entonces, actualmente hay muchos proveedores de imágenes satelitales y si no lo provee directamente su propio satélite, pues agregan información de múltiples satélites que tienen su información de manera abierta. Entonces, el más utilizado es Google Earth, porque todos prácticamente los hemos utilizado, casi lo conocemos. Y para usos avanzados, pues tienen también el Google Earth Engine, donde puedes programar directamente todo lo que quieres hacer con tus imágenes. Ya quieras hacer un timelapse, ya quieras analizarlo con cierto factor de luminosidad, de aerosol, lo que quieras ver dentro de esa imagen, ya tienen el indicador puesto ahí. También tenemos Planet.com, que recoge información de múltiples satélites, incluyendo sus propias flotillas. Digamos que Google Earth tiene la particularidad de que tiene información al inicio muy detallada, pero no muy alta resolución o no en muy alta frecuencia. Planet.com, digamos que fue quien se propuso el hacer flotillas de satélites muy pequeños. De hecho, su primera flotilla, los Doves, eran satélites como de este tamaño real. Y estos satélites, pues, al ser muchos, pues fin podían recorrer rápidamente toda la superficie terrestre y tenemos información diaria en Planet.com. Esta información es completamente gratuita. De hecho, todos esos proveedores que pongo acá tienen alguna forma gratuita o son completamente gratuitos. Planet.com tiene hasta un límite gratuito por mes. Earth Explorer es ofrecida por el United States Geological Survey. Ofrece imágenes a nivel histórico y, de hecho, tienen incluso imágenes de satélites espías desde hace 50 años que han sido desclasificadas y puestas al público. No tienen muy buena resolución, pero son muy interesantes de ver cómo y en qué áreas, sobre todo, el gobierno de Estados Unidos estaba muy interesado en tener sus ojos. Sigamos. Tenemos también el NASA Worldview, Zoom Earth, Digital Globe Open Program Data. O sea, tenemos muchísimos proveedores, muchísimas compañías donde podemos sacar esa data. Y no solamente encontrar un área y descargarla a nuestra computadora con un botón, sino que programáticamente con un API y recurrentemente a lo largo del tiempo podemos sacar información para analizar, digamos, lo que sea. Y hoy en día, aunque cada una de estas tenga información gratuita y alguna
limitaciones para la parte gratuita, están muy interesadas en los proyectos científicos, los proyectos gubernamentales, toda esa información viene a llevarse a todo esto. ¿Cómo entonces vemos esta información? ¿Cómo la analizamos? Hay software para visualizar imágenes de satélite. Los más utilizados hoy en día son QGIS, que es gratis, open source, y ArcGIS Pro, que es software propietario con un periodo de prueba gratuita. La mayor diferencia entre ellos dos es esa. Una es paga, otra es gratuita. Y digamos que la interfaz es un poco más amigable o parecida a Office, como lo hemos visto en ArcGIS Pro, pero sus capacidades son muy, muy comparables. Y con esto, pues le quiero decir, no hay nada que les esté limitando. Pueden hacer, pueden buscar, pueden bajar y pueden mirar. Y de hecho, lo que le quiero decir al final de todo esto es, no podemos arreglar lo que no podemos ver. Así que...